Muy buen día, jóvenes. Vamos a darle continuidad a nuestros contenidos del curso de análisis mecánico, mecánica analítica 2. En el último tema visto en clase pues había sido el tema de la velocidad en el movimiento plano general, que forma parte del capítulo de la cinemática de cuerpos rígidos, y en esta oportunidad pues vamos a estar trabajando lo que es el centro instantáneo de rotación. Este tema, pues para poder desarrollarlo, pues necesitamos tener los conceptos que habíamos visto previamente en clase, pues que son los de la velocidad en el movimiento plano general, donde nosotros teníamos una expresión que no es más que la expresión de velocidad relativa, donde tenemos que la velocidad de un punto B dentro del cuerpo rígido va a ser igual a la velocidad de un punto A que también se encuentra dentro del cuerpo rígido, más la velocidad del punto B visto desde el punto A. Conceptualmente tenemos que la suma vectorial del lado derecho que tenemos de la expresión que habíamos hablado anteriormente representa la traslación del cuerpo rígido con A más la rotación del cuerpo rígido en torno a A. Y de aquí pues tenemos que la velocidad de B entonces va a ser igual directamente a la traslación, solamente considerando la velocidad de A, y luego pues ya teniendo la velocidad absoluta de A en el punto B, vamos a agregar la rotación respecto del punto A. Bien, con esos conceptos pues ya empezamos a hablar un poco del centro instantáneo de rotación. El centro instantáneo de rotación dice que en cualquier instante dado, la velocidad de las diversas partículas del cuerpo rígido es la misma como si la placa girara alrededor de cierto eje perpendicular a su plano. Bien, como recordarán, pues cuando nosotros hablamos del tema de rotación alrededor de un eje fijo, pues nosotros teníamos un plano, este plano que nosotros vemos acá. Este plano, pues si nosotros analizamos un punto en ese plano, que sería el punto P, tenemos que él mismo se está moviendo alrededor de este eje y tiene una velocidad cuya magnitud es igual a omega por la distancia que hay del punto E al punto P, cuya proyección sería entonces este punto que voy a marcar aquí hasta donde se encuentre el punto P. Esto, si lo vemos por medio de una placa en el plano, podríamos considerar este punto P con esta velocidad, que sería la velocidad del punto A. Entonces, lo que me dice acá el centro instantáneo de rotación, que para ese instante todos los puntos que formen un radio que va desde el punto C y R que tenemos aquí hasta el punto A van a tener esta velocidad de A. Ahora, en ese instante el centro instantáneo de rotación está pasando por este eje instantáneo de rotación, o sea que en proyección de planta nosotros tenemos que este punto me representa mi punto y mi centro instantáneo de rotación para esta placa. Si nosotros tuviéramos otra placa acá, entonces este punto que tenemos acá sería el centro instantáneo de rotación para esa placa. Tenemos entonces que dicho eje se conoce como eje de rotación instantánea, que sería este eje para ese instante de tiempo. El eje intersecta el plano en un punto, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Aquí en este punto está intersectando este plano que yo marqué aquí. Si el eje intersecta el plano en un punto, se denomina centro instantáneo de rotación del cuerpo o centro instantáneo de velocidad cero, ya que al analizar este movimiento, si nosotros determinamos la velocidad de este punto, tendríamos que determinar la velocidad como la velocidad angular, que sí va a tener todo ese plano, va a tener una velocidad angular multiplicado por el radio, que estaría medido desde el centro de instantáneo de rotación hasta, aquí por ejemplo sería el punto P, hasta el punto E, hasta donde se encuentre nuestro punto de análisis. Como el punto de análisis se encontraría exactamente donde está el eje instantáneo de rotación, entonces la velocidad va a ser 0.
Bien, ahora la posición del centro instantáneo de rotación lo vamos a encontrar, puede definirse de dos maneras. La primera, pues si se conocen las direcciones de las velocidades de las dos partículas A y B del cuerpo rígido y si estas son diferentes, ¿verdad? Entonces nosotros, si queremos saber el centro instantáneo de rotación de la figura para algún instante de tiempo, tendríamos que saber las direcciones de dos puntos dentro del cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces si yo tengo la dirección acá del punto A y la dirección del punto B, aunque no sepa las magnitudes, solamente las direcciones, yo podré saber cuál es el centro instantáneo de rotación. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues va a ser dibujando una línea perpendicular para cada una de las direcciones de las velocidades. El centro instantáneo de rotación será el punto donde se intersectan dichas líneas. Entonces yo trazo una línea perpendicular aquí para el caso de la velocidad de A, trazo una línea perpendicular para el caso de la dirección de la velocidad de B, y en la intersección de esas dos líneas, ahí voy a encontrar yo mi centro instantáneo de rotación. Ahora, la otra forma, cómo podemos determinar el centro instantáneo de rotación, es si conocemos las velocidades de los puntos, si las velocidades de los puntos A y B, la velocidad de A y la velocidad de B, forman una perpendicular, ¿verdad? Aquí tenemos dos velocidades que están paralelas. Tenemos la velocidad de A, la velocidad de B, ambas son paralelas. Entonces la distancia, la línea que se forma entre A y B, forman una línea perpendicular. Y yo conozco las magnitudes de la velocidad de A y de la velocidad de B. Entonces el centro instantáneo de rotación lo voy a poder encontrar intersectando la línea que sería la línea A y B. La voy a proyectar y voy a trazar una línea desde la magnitud de la velocidad de B a la magnitud de la velocidad de A y también la voy a proyectar. En el punto de intersección de esas dos líneas proyectadas, pues ahí voy a tener el centro instantáneo de rotación. Estas serían las dos formas en las que yo puedo encontrar el centro instantáneo de rotación. Bien, ahora si yo tengo el caso en el que la velocidad de A y la velocidad de B tienen la misma dirección y la misma magnitud, o sea, son paralelas y tienen la misma magnitud, aunque yo ubique B aquí en este punto, al yo querer trazar una línea que intersecte el tramo AB y luego trazo una línea que intersecte las magnitudes, pues estas dos líneas van a ser paralelas, ¿verdad? Entonces en este caso, si tienen la misma magnitud del centro instantáneo, estaría a una distancia infinita, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad angular sería 0. Bien, para continuar con este tema del centro instantáneo de rotación y lo que es la velocidad en el movimiento plano general, pues tenemos este ejercicio. Este ejercicio pues es un ejercicio de una regla que se encuentra apoyada sobre dos superficies, ¿verdad? Una superficie completamente horizontal y otra completamente vertical. El enunciado del ejercicio me dice que una regla de 5 metros de longitud que se muestra en la imagen se desplaza sobre la horizontal a una velocidad constante de 0. metros sobre segundo. Su posición horizontal inicial es de 1 metro. Determinar la velocidad después de 2 segundos de iniciado el movimiento. Bien, este ejercicio pues está trabajado en un programa de modelado, se llama Modelus, y lo que nosotros tenemos aquí es de que esta parte que se encuentra, esta línea que se encuentra en morado, pues representa la regla. Tiene una distancia de 5 metros. Esta parte horizontal, según las condiciones iniciales del problema, es de 1 metro de longitud. Y me dice que la velocidad de A va a ser igual a 0.5 metros sobre segundo y es de tipo constante.
lo que vamos a hacer ahorita es mostrar la simulación de movimiento de este sistema. Tenemos que esto es para el instante de tiempo 0. En el instante de tiempo 0, la ubicación vertical del punto B se encuentra a 4.89 metros. La velocidad de B es menos 0.10 y la velocidad angular es 0.102. Empezamos a hacer la simulación y vemos que la velocidad de A se mantiene constante, pero la velocidad de B empieza a incrementar. Bien, acá con este análisis de simulación que nosotros hicimos podemos darnos cuenta de una serie de cosas. Primero, pues podemos ver que para el caso de la velocidad de A, pues se mantiene constante y su dirección es completamente horizontal. Primero vamos a verificar cómo encontrar ese centro instantáneo de rotación. Como es horizontal, nosotros acá proyectamos una línea perpendicular y luego, pues para el caso de la velocidad de B, pues también proyectamos una línea perpendicular en B, y esa intersección de estas dos líneas me va a dar el centro instantáneo de rotación para ese instante de tiempo. Ahora, conceptualmente, centro instantáneo de rotación me dice que solamente para ese instante de tiempo el centroide de rotación va a estar ahí. Vemos acá esta proyección de línea donde me muestra en dónde se encuentra el centro instantáneo de rotación para cada instante de tiempo. Vemos que se va desplazando, va cambiando el centro instantáneo de rotación para cada instante de tiempo. Y acá de este lado pues tenemos lo que son las diferentes velocidades. Pues esto ya nos sirve para comprobar lo que es la ecuación de velocidad en lo que es movimiento plano general, ¿verdad? Tenemos que conceptualmente habíamos dicho que la velocidad del punto B va a ser igual a la velocidad del punto A más la velocidad del punto B respecto de A, y que para el caso de la velocidad de B respecto de A va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio formado de B respecto de A. El radio formado de B respecto de A no es más que la distancia o la longitud que tiene esta regla. Por lo tanto, si el objeto está girando hacia este sentido, entonces esa velocidad va a ser perpendicular al radio. Significa de que la velocidad de B respecto de A tendría más o menos esta dirección, y la velocidad de A es completamente horizontal. Por lo tanto, la suma vectorial del vector de velocidad de B respecto de A más el vector de A me va a dar como resultado el vector de B. Aquí pues lo comprobamos gráficamente. Aquí tenemos solo que la suma vectorial está hecha con un orden diferente. Primero está la velocidad de A y luego la velocidad de B respecto de A, y da como resultado la velocidad de B. Entonces aquí comprobamos dos cosas, ¿verdad? La primera es lo que es el centro instantáneo de rotación y cómo se va moviendo a lo largo del tiempo, y la segunda de que la velocidad, que la suma vectorial de velocidad pues se puede comprobar por medio de este modelo. Bien, y ya para finalizar pues nosotros vamos a ver el resultado de velocidad para un instante. ¿Cuál sería la velocidad? En este caso pues sería del punto B después de 2 segundos, ¿verdad?, de iniciado el movimiento. Podemos verlo por medio de esta tabla. Sería determinar, aquí vamos a ver en la tabla, para el instante de tiempo de 2 segundos. Para un instante de tiempo de 2 segundos tenemos que la velocidad de B es igual a menos 0.2182 metros sobre segundo, y la velocidad angular es 0.1091. Entonces
Con esto pues ya tenemos el resultado de este ejercicio. Igual podemos podemos ver si para un instante de tiempo de 2 segundos, donde va a estar ubicado, ¿verdad? Vamos a hacer la simulación hasta un tiempo igual a 2 segundos. En el tiempo de 2 segundos vemos una velocidad de menos 0.2182 y el centro instantáneo de rotación en ese instante se va a encontrar a una distancia x de 2 metros y a una distancia y de 4.58. O sea, el centro instantáneo de rotación va a estar a 4.58 y para el caso de x va a estar a 2.0. Muy bien, pues hasta aquí dejamos la clase por hoy. Espero que les sea de utilidad este video y pues para la siguiente clase vamos a resolver un ejercicio ya directamente trabajando el tema de centro instantáneo de rotación. Muchas gracias.